Aquí con Juan Pedro Mir, docente de pedagogía, maestro y asesor de instituciones educativas y aparte gran amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, Sergio, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte muy bien. Viste que hay salimos de esto, no te voy a preguntar. Dale, de dale. boxeo. No sé si querías decir algo. No, para nada, para nada. Mejor no. No, mejor no. Después, Las aparte, tengo. después de locomotora. No, yo no digo ya nada. está. No sabe, no contesta. Perfecto. Pero el tema es este, mirá cómo lo ponen ahí, está perfecto. Los métodos alternativos en la enseñanza, no sé si está bien puesto en el sentido de si vos entendés que esta frase tiene que ver con lo que está sucediendo específicamente en Florida, donde familias menonitas, estamos hablando que es una rama religiosa, Sí. por temas obviamente que tienen que ver con su religión y sus creencias, no envían a sus hijos a la escuela y la ANEP le estaría haciendo, o le está haciendo un juicio a los papás. Sí. No sé cómo funciona Sí, eso. yo no sé si solamente es un tema de métodos alternativos de enseñanza. Yo creo que el hecho de decidir no enviar a los hijos a la educación, ya sea pública porque sea estatal, pero también la educación como fenómeno público, aunque sea privado, porque hay ciertos controles públicos. Es como cuando algunas familias deciden no mandar a sus hijos a vacunar o no mandar a los hijos a los controles médicos. Entonces, no solamente es un tema alternativo de enseñanza, sino que es una postura filosófica de cierto aislacionismo con respecto al conjunto de la sociedad. Ahora, estamos hablando de toda gente que es uruguaya, que profesa Sí. la religión menonita. Ahora bien, ¿pueden hacer eso Y legalmente? ¿Yo puedo decidir no mandar a mis hijos a...? no, en Uruguay hay por lo menos hay dos leyes claras que establecen que la educación es obligatoria. Una es la Constitución de la República, es un principio constitucional, y después el Código de la Infancia, la Niñez y la Adolescencia, que establece la obligación de los padres de enviar a sus hijos a instituciones educativas. En Uruguay la educación es obligatoria, la educación de los niños, visto como un derecho del niño a acceder más allá del deseo de la familia, porque... pero depende mucho de los padres. Depende mucho de los padres. Pero ¿y qué se hace cuando un padre... Salgamos de este tema, de este caso. Si un padre no quiere mandar por distintas razones, aparte hay temas complejos muchas veces, ¿qué se hace? ¿Hay algo legalmente? Hay un vacío legal al respecto. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Lo no vas hay a una meter preso sanción al papá, a la mamá? Claro, no hay una sanción. ¿Cuál sería la sanción? Imagínate qué caso. Porque este es un caso diferente, pero ¿cómo haces? Hay un gran ausentismo de las escuelas y de los liceos, donde se ve en las escuelas, pero el ausentismo, por ejemplo, ya no en se la aplica educación lo de no se la aplica. Constitución. No se aplica porque en nuestro país la educación es obligatoria hasta sexto año, lo que sería ahora tercer año de ciclo superior. O sea, hasta los 18 años es obligatoria la educación. Y son decenas de miles de jóvenes que no van. O sea, en Uruguay la educación obligatoria está puesta legalmente, pero no es efectiva en los trámites, o mejor dicho, en las áreas que el país decidió que fuese obligatoria. Entonces ahí hay un vacío legal y hay un vacío también de simbólico. Hay muchos, sobre todo se ven los adolescentes, hay muchos padres de adolescentes, sobre todo de sectores en situación de vulnerabilidad, que no visualizan la importancia de que sus hijos vayan al liceo o a la escuela técnica. ¿Y esto no juega en favor de los papás menonitas que dicen, escúchame, no le dicen nada a nadie, me vienen a decir a mí? Claro, juega. Ahí claro que juega. Y creo que nos interpela como sociedad. Yo creo que la sociedad tiene que preguntarse preguntarse honestamente si vale la pena que sus hijos, que niños y jóvenes, compartan espacios comunes con niños que no son necesariamente de las familias. Porque ahí está el punto central de las instituciones educativas. No solamente enseñar la raíz cuadrada, la regla de 3, sino la formación ciudadana con alguien que no es de mi entorno inmediato doméstico. Eso es lo que hace a un joven, a un niño ciudadano, o lo que le daría la posibilidad de ser ciudadano. En el mundo cada vez hay más experimentos, o no experimentos, experiencias, o experiencias, ahí está esa la palabra, de otro tipo de educación que no es la que conocemos nosotros. Sí, y es un dato que incluso vino... hay niños de distintas edades juntos. Claro. No hay más eso, todos tenemos 4 años, todos tenemos 5 años, todos tenemos 6 años, no. De repente hay uno de 12 y hay uno de 5 y están supuestamente recibiendo el mismo tratamiento o educación o los mismos temas. La educación rural en Uruguay es multigrado, o sea, hay niños que pueden compartir. Pero creo que las formas son diversas y son todas válidas si se cumple el espacio de acuerdo, de socialización, de respeto a los derechos de los niños y de los jóvenes. Y sobre todo, perdón que insista, como país preguntarnos si vale la pena
que nuestros hijos estén con niños que no son necesariamente la familia. Un país que se desintegra en ese sentido, que no habilita que los niños y los jóvenes estén con otros, es un país que va a tener mayores problemas todavía de integración social. Entonces, porque el hecho de ir a un lugar donde haya reglas para todos iguales, donde haya un adulto que no sea papá y mamá, o mamá que me ponga las reglas, que me vaya contando y acompañando en aprender las reglas sociales. No se pega, no se lastima, se acepta un límite, se aprende a aburrir. Ese es uno de los puntos centrales más fuertes de la educación, incluso más allá de los contenidos. Y en actitudes como el homeschooling o esta visión de la comunidad menonita, yo creo que en cierta forma problematizan, y desde nuestro humilde punto de vista, no van en ese sentido de promover la cosa común. Que este problema pasa en Uruguay y pasa, por ejemplo, en los países de altos niveles de inmigración, donde las comunidades reivindican su derecho de formarse encerradas en sí mismas. Este problema lo tiene Europa, lo tiene Suecia, lo tiene particularmente donde hay un gran peso de inmigración moderna, actual. Entonces, la pregunta es, Sí, tenemos tiene cosas en común. componentes, Claro, tenemos cosas en común. El que viene a nuestra casa, ¿tenemos una casa común para acompañarnos? Yo creo que ese es un punto que vale la pena discutir. En lo personal, creo que el poder de la educación pública está, ya sea pública como estatal o pública de manejo privado, está en que establece reglas comunes para todos. Y eso es bueno, ¿no? Juan Pedro, es un tema, sí. un gusto saludarte, por supuesto. Querido amigo. Mandan una interesante pregunta la audiencia. Dice, ¿el juicio de ANEP no atenta contra la libertad de cultos y creencias que tiene nuestro país? Yo no puedo decirte desde el punto de vista legal, ¿no? Yo no lo puedo responder desde el punto de vista legal. Lo que creo es que, desde el punto de vista educativo, lo que busca la ANEP es que se aseguren las condiciones, entre otras cosas, de la libertad de culto de los niños. Porque si algo que caracteriza la educación o el marco normativo de la educación pública es que uno, dentro de los espacios educativos, públicos o privados, no puede hacer, por ejemplo, apología del odio, no puede hacer ridiculización de creencias externas. O sea, yo cuando... Puedo mandar un saludo a mis alumnos de la Escuela 338 que me matan. Si Te no. Iba a preguntar en qué escuela estabas. En la Escuela 338 de Punta Rieles. Les mando un querido saludo a los niños y a las niñas. Ahí es un espacio donde el maestro no puede hacer apología de ningún odio y no puede hacer apología jamás de denostar ninguna religión o creencia, porque hay una normativa al respecto. Por supuesto que es cuestionable. Desde el punto de vista legal no opino. Desde el punto de vista pedagógico, el hecho de que se encuentren personas que piensen distinto en un mismo espacio, incluso debatan sobre lo que piensan distinto, porque la laicidad no implica negar que se pueda debatir sobre religión, implica que se presenten distintas visiones y se haga explícito esas visiones en un clima de fraternidad, de respeto, que posturas como esta, que aíslan a los niños a su mundo exclusivamente doméstico, para algunos pensamos que a la larga fragmenta más el país. Está claro. Sí. No, un pequeño aporte, porque en todo esto que decís, que creo que lo que está claro es las habilidades sociales que se generan en las instituciones educativas, más allá de lo que se aprende, que el propio abogado de estas familias lo que argumenta es que no es que estos niños no tienen educación formal, sino que vinieron maestros específicos de otros lados, que tienen cada 2 semanas pruebas. Es decir, todo lo que el abogado, ¿no?, de estas familias menonitas dice es, ellos no es que no están aprendiendo nada, ellos están aprendiendo, pero justamente la pata que falta, por lo que vos expones, es esta otra, es la de las habilidades sociales y la de la garantía sobre cómo se exponen esas clases. Claro, están siendo, vinieron maestros o profesores de Estados Unidos. De Estados Unidos. Es decir, que profesan la misma religión. Claro. Y les dan un montón de clases que ellos argumentan, el abogado argumenta, que están en un nivel muy superior incluso y que tienen derecho. Es como ir a un colegio privado. El problema es que los colegios privados tienen controles. Exacto. No es que yo pongo un colegio privado y anda... Exacto. No es así. Bueno, justamente... Hay un título habilitante, es como si yo fuera un médico que no tiene título habilitante. Como cualquier profesión tiene títulos habilitantes reconocidas públicamente. Que un país... La pregunta es si como país creemos que eso vale la pena. La historia dice, o la educación comparada dice que cuando se bajan los controles, los que más pierden son los sectores desfavorecidos. Entonces,
El tema es que haya, que las personas que si da clases a esos niños, que no dudo que debe ser así, bueno, que pasen por las habilitaciones correspondientes y que cualquiera puede dar clase. Que formalice Claro. esa forma. Claro. Eso es lo que quería preguntar. ¿Qué tan factible es que los menonitas se presenten como un colegio, ¿no? Que armen un colegio y que obtengan las habilitaciones? ¿O hay algunos aspectos en los que ya veríamos que no estarían habilitados? En principio no habría ninguna dificultad para que tengan las habilitaciones correspondientes. Si las personas, las condiciones para, por ejemplo, tienen que ser maestros titulados, tiene que haber un responsable que sea un educador titulado, un maestro titulado, y después las instituciones educativas en nuestro país tienen grandes márgenes de libertad de tomar decisiones pedagógicas. Entonces, desde la lengua en que cursan los niños las materias, desde la distribución horaria, hay un gran margen de libertad. Si uno toma, incluso dentro del espacio público, dentro de las escuelas públicas no son en sí mismas iguales, hay un marco común, pero se adaptan de acuerdo a las particularidades. Si esta comunidad o cualquier otra, como hay tantas comunidades que desarrollan sus proyectos educativos desde hace decenas de años y lo hacen con absoluta libertad, lo pueden hacer perfectamente. Hay controles, por ejemplo, algo tan sencillo o no, que quien esté con los niños no esté en el registro de abusadores. Cada maestro todos los años tiene que presentar que no está en el registro de abusadores sexuales. Entonces, tiene que tener algo tan sencillo como el carnet de salud. Entonces, hay regulaciones que hacen a la convivencia civilizada que yo no dudo que la comunidad menonita o la comunidad X, si quiere llevar adelante y atraviesa el círculo de acreditación, lo puede hacer, porque además los niveles de control en nuestro país son muy amplios, son muy lábiles, son muy flexibles. Claro, o sea, no son estrictos, no si son no hace lo que yo estrictos. digo, no, sino que están abiertos a... La colectividad judía, la colectividad armenia, las distintas formas, bueno, el cristianismo tiene los colegios cristianos. Después tengo una pregunta del bautistas. tema católico. Disculpame un segundo. ¿Tenés algo, Mariano? vos? Hay una noticia de último momento que nos pone los pelos de punta y vamos a compartirlo. Es del... Bueno, hoy es viernes, estamos bien. Sí, hoy es viernes. Ahí está. Un niño ingresó armado a una escuela en Pan de Azúcar, amenazó con matar a una maestra. Entró con el cuchillo señalando que iba a matar a la maestra. La violencia en los recintos educativos, Juan Pedro. La violencia en la sociedad. La violencia en la sociedad. Que también estalla en las escuelas, pero que está en la sociedad, en las escuelas y en liceos. ¿No era una cápsula antes la escuela? Y sigue siendo en gran parte una cápsula. Bien. Sigue siendo una parte. Porque si uno ve, por ejemplo, los índices de violencia contra los niños, dentro de las escuelas es muchísimo menor que fuera. Las escuelas siguen siendo un lugar, escuelas y colegios, siguen siendo lugares seguros para nuestros niños. Siguen siendo esencialmente lugares seguros. Claro. La violencia que reciben generalmente proviene de los entornos familiares y sociales. Claro, Lo que pasa es que cuando eso se están en la cuela, escuela, ¿no? claro, Eso- cuando están en la escuela como que están Claro. a resguardo. Sí, sí, Exacto, primero se que- pasa en casa y después pasa afuera. Exactamente. Ya está, eso exactamente. es así siempre, todo. Pero el ¿no? umbral de la violencia se está corriendo, lo vamos naturalizando todos, en todos los vínculos, cada vez un poquito más. Por eso es necesario, como planteaba, encapsular que ese lugar, ese tiempo y espacio escolar sea un espacio de recibimiento de los niños, de cuidado, de escuchar al niño, de hacer respetar sus derechos y, por supuesto, de enseñarle, ¿no? Acá justamente hablando de distintas opciones, incluso religiosas, acá yo tengo una noticia que decía que colegios católicos pidieron a ANEP que elimine la promesa de la bandera, que al final no tuvo eco, pero ¿qué opinas de eso? Es que, además, la verdad que yo no estaba al tanto de esto, me enteré hoy cuando estaba mirando esto y digo, ¿cuál es el sentido de oponerse a eso? La verdad que me llamó la atención. Yo ¿Cuál puedo sería? darte ¿Entendés cuál es el Sí. el Yo sentido? puedo darte mi humilde opinión. A ver, decime. Yo creo que una sociedad sin ritos que nos una es una sociedad que se empobrece en el debate público. Hay de los pocos ritos Son simbolismos que son ayudan símbolos a todos. que nos unen, que son parte de la casa común. Entonces, el rito de la bandera, el rito de la promesa a la bandera, el rito del himno, son de las pocas cosas que nos van quedando que nos unen a todos sin importar el espacio que estemos. ¿Vos estabas al tanto de esto? Sí, estaba al ¿Y tanto. qué argumentaron los colegios católicos? Lo que argumentan es que ¿Son todos los colegios o algunos? No, me parece la UDEC, la Asociación de Colegios Católicos. Ah, o sea que es sí, a nivel global.
¿Y, Sí, y cuál es el argumento? Ellos argumentan que estos ritos son, ellos llaman adultocéntricos, que pertenecen al pasado. Si me permiten, con el máximo respeto a la Grey católica, que alguien que tiene una religión de 2000 años, con ritos de 2000 años, hable del pasado como un problema, la promesa de la bandera, a mí me llama por lo menos la atención, con el máximo respeto, ¿no? Pero ellos argumentan que son esas cuestiones arcaicas que no obedecen al interés de los niños. El punto es que la educación no solamente es del interés de los niños. Cuando uno trabaja con los niños, no solamente obedece al interés, sino nosotros como adultos, ¿qué herencia queremos compartir con ellos? La bandera nacional, el himno nacional, ¿vale la pena compartirlo con todos los niños de cualquier religión, de cualquier espacio en construcción de la casa común? ¿Vale la pena? Claro, honrar la bandera, obvio que sí. el rito del abanderado, el promover que aquellos que tengan mejores calificaciones puedan ser elegidos. ¿Es un buen mensaje en este contexto de descalabro global o es un mal mensaje? Yo creo que son discusiones. Creo que algo que tiene la escuela es promover la casa común y en ese sentido me parece que mantener y que la Sí, NEP... nos podríamos meter en un tema más profundo y más largo que no vale tiempo. Dale. Que tiene que ver, y tenemos algunos mensajes también, pero que tiene que ver con la lucha histórica que ha tenido nuestro país por el tema de la separación del Estado con la Iglesia Católica, que en realidad era la Iglesia Católica la separación porque era la que mandaba. En realidad es contra la religión, digamos. Exactamente. Es decir, la Iglesia Católica, por ser la más numerosa, mismo Sturla, cada tanto, el cardenal Sturla, cada tanto tiene algún tole con los gobiernos de turno porque no apoya algunas cosas que tienen que ver con el Estado, ¿no? Hay una tirantez que se podría reflejar en otras religiones que pasa que son más minoritarias y tienen otra problemática y no se meten en esta. Ahí está la católica como que es la número uno, ¿no? En uno de los países con mayor libertad religiosa del mundo, ¿no? Entonces, y con menos porcentaje de religiosos. porque la gente no opta, pero hay libertad. Cualquiera, así como hay condiciones para habilitar una escuela, cualquiera de nosotros puede formar y ser reconocido como un culto religioso. Nos juntamos 4 y construimos un culto religioso y el Estado nos reconoce, nos hace la quita de impuestos correspondientes, tenemos la libertad de culto correspondientes y eso está muy bien para el país, ¿no? Cintia. Sí, tenemos un montón de consultas. Me gustaría comenzar con un mensaje que nos manda una docente jubilada que expone algo que es grave y que, hablando de garantías para los niños que tienen que asistir y de velar por sus derechos, me parece que no debemos hacer la vista gorda con esto. Dice, como te decía, es una docente jubilada, dice, hace años los padres anotaban a los hijos por el papel de la asignación. Hay que hacer lo siguiente, dar el papel de la asignación a cambio de nota suficiente y este debe ser mes a mes. Es lo único bueno que tiene Cuba, es lo que ella expresa como que tiene por ahí. Pero, ¿qué decís de esta situación en la que muchas veces inscriben a los chicos en las escuelas, en los colegios, pero después no se da la asistencia, lo hacen solo para obtener la verificación de que están anotados? Y ahí Sí. fallan los controles a veces, ¿no? Yo sería muy cuidadoso antes de culpabilizar a los sectores más desfavorecidos, a los sectores en vulnerabilidad social, si no van a sacarles la asignación. Yo sería muy cuidadoso en eso, Sí, porque creo que hay un contenido ahí un poco despectivo hacia esos sectores. Creo sí que Uruguay tiene que mejorar los niveles de control y asistencia, no solo en la escuela, que son en general universales, por más que haya muchas faltas, pero existen el 98-99%, que estadísticamente es el 100%. Pero no pasa lo mismo en secundaria. Entonces, otros países tienen formas de control permanentes y en eso capaz, no solamente para los sectores vulnerables, sino para todos, donde los niños tienen que ir a la escuela. Inglaterra tiene un sistema de multas, por ejemplo, para las familias que no mandan a sus hijos a la escuela. Directamente, nosotros lo hemos dicho, en Uruguay es una falta tirar basura o manipular basura y tirarla fuera del contenedor, es una falta legal, pero no enviar a los hijos a la escuela o al liceo no es una falta desde el punto de vista legal. Entonces, en Uruguay no tenemos todavía, desgraciadamente, aceitado y claro lo importante que es Conciencia al respecto. enviar a los hijos a la escuela y sostenerlo eso. Ya sea a la escuela como a las instituciones, sobre todo de enseñanza media, donde el ausentismo es muchísimo mayor, los chiquilines están en la puerta y a veces los padres no saben, los profesores no saben qué hacer, porque los chiquilines no entran a la escuela, al liceo o a la UTU, y creo que eso es un problema
donde como país nos merecemos decir, bueno, una cosa es la opción, pero con el derecho de asistencia a la educación de los niños es algo que no podemos jugar, me parece. Muy bien. Yo tengo, porque ¿tenemos? acá sí, hay un padre que es evangelista y que dice, la escuela no respeta religión, les inculcan a nuestros hijos cosas que uno como padre no está de acuerdo. Es buenísima la discusión. Sanamente discrepo. Es lo que percibe claro, esa persona. Con todo respeto, discrepo. La escuela respeta todas las religiones. La escuela no interviene, a eso me remito, o a los programas de educación primaria, no intervienen en la religión. Lo que pasa es que hay cosas, y es interesante la discusión. El religioso piensa que que es antirreligioso. Claro, y no, la escuela no. Digamos, como que hay un exceso Que la laicidad, de laicidad. es antirreligión. Y la laicidad no. Lo interesante discutir es si la escuela tiene que dar solamente lo que las familias creen necesario que den. Por ejemplo, la enseñanza de la anatomía fisiológica de los niños para que conozcan su cuerpo. ¿Es optativo, de acuerdo a que el padre le quiera enseñar o no a sus hijos la anatomía de su cuerpo? ¿O es un derecho del niño conocer la anatomía y los cambios que tiene en la adolescencia para prepararse para los cambios que vienen? Sí, prevenir un montón de cosas también, ¿no? Claro, pero no se trata de evangelizar en otro sentido, ¿no? Pero sí de establecer los derechos que todo por la Convención Internacional de Derechos del Niño, el Código de la Infancia, la Niñez y la Adolescencia. El niño tiene derecho a la libertad de información, más allá de lo que el padre opine. Y eso es un tema que me parece importante. Todo está en discusión. A ver, si la última, porque tengo que ir a la pausa. Otra cosa discutible. Complicado el multigrado. Complicado que haya niños pequeños y más grandes en el mismo salón, en el mismo patio. Yo fui a una escuela rural multigrado y fue muy complicado. Hasta el día de hoy, con 50 años, me acuerdo y me da miedo. Fue muy traumático. Los grandes hacían y deshacían a su antojo y las maestras hacían la vista gorda. Terrible. Cuando mi hija fue a la escuela, eso que estuvieran todos de la misma edad fue un alivio y una tranquilidad. Esto dice Ana, de Zona Rural de Atlántida. Está bien, son visiones. Es un tema. Lo que pasa es que hay situaciones y situaciones. Yo estuve, por ejemplo, en Caraguatá, creo que se llama, el Paso de las Piedras de Caraguatá, en la escuela Irineo Leguizamo, donde nació Irineo Leguizamo, allí en Tacuarembó. Y estuve, y la única escuela que hay que tiene, son 14 alumnos. Claro. Entonces está el de 10 años con el de 5, están todos. Hay 14 alumnos. Es muy difícil, claro. Es decir, Y eso ahora, no se- en ese contexto capaz que es menos abusivo, eso que capaz que en una situación de muchos, lo más grandote se hacen lo vivo, un poco como la boxeadora argelina. No, digo, Sergio, esperemos ay. por tamaño, digo yo. No, parte del desafío es enseñarle a los niños a convivir el espacio. Entonces, me parece que compartir el Qué espacio laburo de para recreo los maestros. es un laburo es un trabajo fantástico. Fascinante, pero es mucho fascinante. más duro de lo y que qué la gente- necesario que es, Sergio. Sí, Si fue ¿no? necesario hace 20 años, hoy es más necesario compartir el espacio, que aprendan a compartir el espacio, que aprendan a jugar respetando los tiempos. Y si no es en la escuela, la pregunta es ¿en dónde? Porque hoy se abandonó la calle, se abandonó el patio de recreo, se abandonó la plaza. La escuela sigue siendo un espacio Una central. pregunta sobre el final personal tuya. Sí. ¿Políticamente estás en algún tema? Estoy en el Partido Independiente. En el Partido Independiente. Pero eso no tiene nada que ver con lo que otro. No, nada, te pregunté porque ¿Por iba a qué? haber elecciones en octubre. Porque él era vos eras Frente Amplista Sí. y se fue del Frente Amplio medio en una situación compleja. Compleja. Pero no era hasta la nota, ¿no? No era. Vamos no. para- Yo te prefiero. mandamos Cada santo y día me seña. dedico más Que a vaya la. Santo y Seña y ahí va a ver lo que Ahí es va, una nota. claro. Me gusta más la educación más más que concentrarme en la política. Un Es algo que estoy dejando en el frío. Está muy Muy bien. bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y más que clarificador, muestra que todos discutimos. Es una visión. Respetable todas. Es Exacto. mi sencilla visión. Está todo en discusión. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación.